Bienvenida al asambleísta José Fernando Cavascango. Él es asambleísta por la provincia de Pichincha, es uno de los denominados rebeldes de Pachacuti que votó también en favor de este juicio político. Abogado Cavascango, quisiéramos conocer las razones de la actuación de este grupo de Pachacuti que nuevamente votó en forma inorgánica, en forma diferente a la mayoría de los legisladores de este movimiento. Bienvenido. Buenos días, estimado. Gracias por la invitación. Un saludo con todos y todas. A ver, yo creo que más que una votación inorgánica, creo que fue una votación difícil. Creo que los argumentos de parte y parte cabían en este sentido, pero personalmente yo creo que sí hay que hacer una lectura y que llama la atención también ya en estos últimos acontecimientos, y es que no se ha superado el tema del correísmo y el anticorreísmo, y en base a la lucha o el anticorreísmo se quiere justificar cualquier cosa. Hay, o más bien en este proceso hay muestras de actos de corrupción que han sido presentados, y a pretexto de que el correísmo no se tome el consejo de la judicatura, poder querer justificar una votación me parece, primero, que una manera incoherente de la actuación de los y las Pero legisladores. esto dicen sus propios legisladores, los propios legisladores de Pachacuti, que señalan, entre otras cosas, que no obedecen lineamientos o órdenes dadas desde Bélgica, así lo señalaron. Sí, puede ser, pero tampoco creo que la actuación de los y las legisladores debe pasar justificadas por el anticorreísmo. Yo insisto, o sea, la lucha en contra del anticorreísmo, pero no debe ser de una persona, sino de las actuaciones y de actos de corrupción que hay que enfrentarlos siempre. Y en ese sentido, un gobierno neoliberal que también genera actos de corrupción, no creo que hay que justificarlos con el anticorreísmo, lo uno. Lo otro, creo que hay que repensar de que el, las funciones que vienen generando y actuando también funcionarios públicos deben ser sancionadas. Aquí se ha justificado cualquier cosa por decir que no se quiere que regrese el anticorreísmo, y con eso no quiero justificar el correísmo. Hemos sido perseguidos, hemos sido encarcelados también por el correísmo, pero creo que las luchas hay que darlos en su momento. En este momento hay un gobierno neoliberal que está atacando a las organizaciones sociales, está atacando al movimiento indígena, y hay que sancionar eso, porque si no vamos a ser cómplices también justamente de esas irregularidades que comete el Estado ecuatoriano a partir de la función a la que corresponde el Consejo de la Judicatura, a la función judicial. Entonces me parece que el querer justificar, y lo digo directamente de varios compañeros asambleístas, de decir de que no hay que permitir que vuelva el correísmo para liberar a Correa, y todo eso me parece lo que sí estamos claros es de que la quienes reemplazarían a este nuevo Consejo de la Judicatura, los que garantizan los derechos al proyecto político del movimiento indígena, y en eso estamos claros. Pero las disputas hay que seguirlos dando, pues no justificar con un acto de una, como fue el de la votación. Y ¿cómo vio usted esa otra actuación de 5 asambleístas de Pachacuti, a los que el presidente Guillermo Lasso les pidió pidió en forma previa en favor de ellos que se les archive una investigación en la fiscalía, y en la votación se abstuvieron? Bueno, yo creo que hay que ser claros. El presidente Guillermo Lasso no ha aceptado en ninguna de las acusaciones la venta del avión presidencial. Salió a dar ruedas de prensa, y
sus mismos ministros, secretarios lo desmintieron. Incluso es vergonzoso de que un presidente de una hermana república como de Colombia salga a desmentirle a un presidente. Sí, pero hablemos del tema concreto que le había planteado. No, es que yo lo que le estoy diciendo es justamente eso. O sea, el presidente Guillermo Lazo lanza acusaciones como si fuera, como que no se considerara mandatario del Ecuador, pues, como si fuera chismes de pasillos y lo sigue haciendo. Y eso creo que pasó con los 5 compañeros de Pachacuti, después quita las demandas y lo único que nos queda es de que el presidente Guillermo Lazo piensa gobernar a partir de chantaje. Sí, pero juzguemos la actuación de sus compañeros. Sí, pero es que no hay una sentencia. ¿Qué piensa usted sobre sus compañeros, sobre su actuación? A ver, es que justamente es que no hay una sentencia de firmes que puedan decir de que los compañeros, su votación respondía a un acto del presidente Guillermo Lazo. A nosotros, personalmente, lo que nos ¿Usted considera que sus compañeros no se vieron influenciados de ninguna manera por esos hechos? A ver, ¿cómo podemos los y las ecuatorianas decir que se sintieron influenciados frente a estos hechos si la actuación del presidente Guillermo Lazo siempre ha sido vergonzoso, de lanzar acusaciones y no justificar? En el tema y no nos olvidemos, ahorita la Comisión de Garantías Constitucionales está investigando los hechos del levantamiento de junio del 2022. Le hemos pedido que por medio de su ministro de gobierno presente pruebas sobre las acusaciones de que el levantamiento fue financiado por grupos subversivos. Ni siquiera el ministro se ha atrevido a presentarse ante la Comisión de Garantías Constitucionales. Entonces, ¿qué demuestra eso? Es justamente esa incapacidad del presidente Guillermo Lazo de decir o justificar sus falsas acusaciones que siempre ha hecho en contra de la función legislativa. Ha dicho de que va a lanzar la muerte cruzada cuando estábamos investigando el informe de Pandora Paper. Cuando tuvo la oportunidad de lanzar la muerte cruzada, no lo ha hecho. Entonces, me parece que en ese sentido, decir de que hubieron, bueno, aunque eso lo tendrán que justificar los mismos compañeros, decir de que hubo algo que ver, que el presidente Guillermo Lazo haya levantado sus acusaciones frente a 5 compañeros, me parece... Bueno, dejemos de allí. Ahora, ¿va a darse un nuevo capítulo de la reconsideración de esa votación? Bueno, la ley orgánica de la función legislativa permite que haya la reconsideración tanto en la misma sesión o en la próxima sesión. Yo creo que, y espero que las compañeras del movimiento recapaciten. Creo que hay una fuerte crítica, y no por caprichos de los y las dirigentes, sino justamente por esa persecución que están sufriendo los y las compañeras en los territorios. Recapaciten y puedan repensar su votación. Yo sí creo que este Consejo de la Judicatura responde a un modelo de un gobierno neoliberal. Los gobiernos neoliberales siempre pretenden implementar políticas, si no es de privatización, es de persecución. Aquí en Quito estamos sufriendo eso, o sea, un racismo impresionante. Acabamos de ver con el tema de la comuna Tanta Pelileo. O sea, los compañeros... Sí, vamos a llegar a eso, pero parece que usted ha olvidado todos los capítulos muy duros que vivieron los indígenas, escenas frecuentes también de esta actuación radical, de discriminación con el anterior gobierno, con el correísmo. A ver, es que yo justamente eso digo, y empecé diciendo eso. No podemos justificar actuaciones de corrupción, de persecución, con el anticorreísmo. A ver, el correísmo fue y condenó a nuestros compañeros, e incluso nosotros hemos sido perseguidos políticamente.
Pero eso no puede justificar a que actualmente este gobierno neoliberal siga con las mismas prácticas. Yo creo que hay que ser coherentes. O sea, si rechazamos las prácticas de persecución con dirigentes y líderes sociales, no podemos tolerar a un gobierno a pretexto de que no vuelva el anticorreísmo. Y creo que la lucha hay que darlos en su momento. En este momento hay que enfrentar este gobierno neoliberal que está persiguiendo a los sectores sociales y populares. ¿Se y hay que sentiría enfrentarlos. usted, sin embargo, más cómodo, de hecho, con un Consejo de la Judicatura reestructurado, con uno de los miembros de la terna que la presentó el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela? A ver, yo no creo que ninguno de las ternas ni quienes van a asumir o han asumido la Corte el Consejo de la Judicatura ha respondido. No nos olvidemos, hay una demanda fuerte que hemos tenido los pueblos y nacionalidades frente al cumplimiento de la Administración de Justicia. Hemos venido criticando a cada uno de los jueces y eso hay que seguir cuestionando. La actual Consejo de la Judicatura no ha respondido a eso. Y eso hay que también sancionar. Y a mí se me preocupa cuando los compañeros salen a festejar de que no se cambió. Le digo, ¿qué estamos defendiendo? O sea, resulta que el proyecto político del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti se va al carajo y hoy festejamos una votación anticorreísta. Yo creo que ahí hay una lectura que tendrá que revisarlo el mismo movimiento. Y yo por lo menos estoy firme de que tanto a este Consejo de la Judicatura o un Consejo del Correísmo que vulnera derechos, que no respeta la libre expresión, que no respeta el derecho a la resistencia y la protesta social, habrá que seguir demandando y habrá que seguir cuestionando. Bien, usted hablaba sobre hechos discriminatorios de este gobierno y mencionó allí la comuna Tanda Pelileo. Ese es otro problema mayúsculo que se presentó en esta semana, no ha trascendido mucho en el resto del país, sí, en la ciudad de Quito, incluso de alguna manera se vio división de la población allí sobre este tema. Cuéntenos qué está pasando en la comuna Tanda Pelileo. Allí entendemos de por medio está el gran parque metropolitano Huanguiltagua en la capital de la República. Se acusa allí de que la comuna Tanda Pelileo había abierto zanjas en este parque aduciendo que la tierra les pertenece por herencia ancestral, y se dijo que uno de los líderes de este movimiento que, reitero, dividió a la ciudadanía en Quito sobre este tema, la gente salió al parque para defender este espacio de la ciudad, le acusaban a usted de ser uno de los instigadores. Denos su versión sobre qué sucedió y qué está pasando allá. Estimado, en este sentido yo creo que nos sumamos a la protección de los pulmones de la ciudad, pero nos sumamos siempre desde una manera práctica, objetiva y de manera también responsable. En nuestras comunas y comunidades siempre han estado convocando a mingas para reforestar sus bosques nativos, y los únicos bosques nativos casi que existen en la ciudad de Quito son justamente los territorios de las comunas y comunidades. Malintencionadamente, actores políticos, medios de comunicación también, porque hay que decirlos, y ahí volviendo al tema de la ley de comunicación, el presidente Guillermo Lasso habla de la autorregulación. Digo, ¿qué autorregulación si los medios de comunicación hay casos como lo de Tanda, dicen cualquier cosa sin un profesionalismo, sin investigación, acusan a la comuna de que sería, incluso algunos muy atrevidos hablan de traficantes de tierra. La comuna de Tanda data de 1778, adquiere su título de propiedad en 1911, y eso lo digo para esos medios de comunicación que en vez de dedicarse a investigar, empiezan a hacer acusaciones falsas. Su título de propiedad por la Corte
la Suprema Corte. En 1927 registran su propiedad en el registro de la propiedad del Distrito Metropolitano de Quito. En 1942 adquieren su personería jurídica como Comuna Tanda Pelileo. En 1978 el Ministerio de Agricultura de una manera ilegal intenta liquidar la comuna. En 1979, de manera más ilegal, el Ministerio de Agricultura da facultades a un liquidador de la comuna, que es Gustavo Peñafiel, quien les da facultades para entregar las tierras. Este personaje entrega esas tierras a terceros que nada tenían que ver con la comuna, especialmente a su familia. En 1985 la comuna, después de varios procesos jurídicos, recibe una sentencia de la del Tribunal de Garantías Constitucionales a favor de la comuna para que deje sin efectos lo actuado por el Ministerio de Agricultura y que se restituya todas sus tierras a la comuna. El municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en la época del alcalde Yamil Magual, haciendo caso omiso a la sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales, paga multitudinarias y altas sumas de dinero con recursos de los y las quiteñas a estos terceros que nada tenían que ver con la comuna. Ahí nace todo el problema de corrupción, de irregularidad de lo actuado tanto del Ministerio de Agricultura como del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que queremos proteger. La comuna siempre ha ido a hacer esas limpiezas de la franja que estaban limpiando en estos últimos días, es justamente esos límites que tiene la comuna dentro de su territorio, y siempre ha limpiado, sino que en estos últimos tiempos actores políticos y algunas autoridades, incluso que se está empezando la reelección, han sacado a la luz pública queriendo atacar a compañeros. Yo digo compañeros. Se habló allí de que se habían abierto grandes zanjas. ¿Qué propósito tenían las zanjas? ¿Qué tiene que ver con la limpieza? Esa zanja siempre ha estado ahí. Los compañeros estaban limpiando y siempre han limpiado esa zanja que limita su territorio. La comuna siempre ha pedido un diálogo con el municipio y ha presentado sus títulos de propiedad, su plano georreferenciado de su territorio, certificado por el Ministerio de Agricultura. El problema es que el municipio, en vez de sentarse con sus documentos, siempre ha optado por mandar la fuerza pública. Una cosa que quisiera, estimado, decir, así, nosotros no negamos de que el municipio tiene títulos de propiedad sobre el parque, sobre una parte, porque es una parte nomás del parque metropolitano. ¿Qué parte? Estamos hablando de un área grande, me parece que son... es como 90 hectáreas. Casi 100 hectáreas, sí. ¿Sobre qué 90, parte, sobre qué área tendría potestad, digámoslo así? O el parque tiene y control del municipio. A ver, el parque Huanhuitagua tiene aproximadamente 500 hectáreas. Dentro de esas 500 hectáreas, aproximadamente 90 hectáreas está afectada por el tema de la comuna. A ver, ¿cuál es el problema? Nosotros debo aclarar, porque no vivimos en Quito, de hecho no lo conocemos, y muchos oyentes estarán en similar situación. De estas 500 hectáreas, ¿cuántas son las del Parque Metropolitano? Deben ser aproximadamente unas 90. La comuna tiene 127 hectáreas, pero no todo está dentro del Parque Metropolitano Huahuitagua. Hay parte que la comuna sigue en posesión, hay partes en donde empresas como Hormigonera Quito está y no ha dejado de invadir ese territorio, entre otras empresas, y incluso el mismo EMOP tiene ahí una empresa, un porcentaje que está sentado y ha dicho que cuando quieren ellos devolverían a la comuna. ¿Cuál es el tema? Quisiera centrarme en esto porque, a ver, nosotros nunca hemos negado, cuando digo nosotros, porque yo desde el 2015, siendo presidente del pueblo quitucara, hemos acompañado ese proceso. No hemos dicho de que el Parque Metropolitano con Huitagua se cortó un poquito lo que decía usted. ¿En calidad de qué nos indica que defendía desde el 2015? Y como presidente del Consejo de Gobierno del pueblo quitucara. Uh-huh. Entonces, nosotros no negamos que el Parque Metropolitano Huahuitagua tiene títulos de propiedad sobre
esa parte que reclama, que pide la comuna que se respete sus derechos. El tema es de que esos títulos de propiedad, el origen es ilegal, porque pagaron a terceras personas que nada tenían que ver con la comuna sobre esas tierras. Incluso hay un informe en el 2002 del procurador del Distrito Metropolitano de Quito, en la época del ex alcalde Moncayo, en donde le pide al alcalde, le dice, usted recomienda, usted dentro de sus facultades, inicie los procesos administrativos de sanción a todos los funcionarios que incurrieron en esta ilegalidad, porque sabiendo que hay una sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales, conociendo que ya fueron restituidas las tierras a la comuna Tan de Pelileo, el alcalde Yamil Maguad pagó grandes sumas de dinero a terceros que nada tenían que ver con la comuna sobre esas tierras. Y eso creo que para todos los y las ecuatorianas sigue siendo actos de corrupción. Eso es lo que la comuna pide que se esclarece. De ahí la comuna siempre ha estado haciendo su limpieza en su territorio, nunca ha querido cambiar el uso del suelo, que hoy es el parque, parte del parque metropolitano. Pero reclama la propiedad, competencias, el manejo de esa zona. No reclama la propiedad. Lo que reclama es el respeto a su título de propiedad, porque ellos tienen título de propiedad desde 1911, y pide que el municipio aclarezca y dé respuestas de cuáles son las acciones que ha realizado después del informe que ha hecho su mismo procurador. ¿Y hay algún juicio que se encuentre en marcha para dirimir este tema? Pues la justicia finalmente debería hacerlo si es que hay allí divergencias. Estimado, son compañeros humildes, pobres, de bajos recursos. Usted sabe lo que cuesta iniciar un proceso de juicio legal, y la comuna no tiene capacidades. Por eso incluso ha acudido a la Defensoría del Pueblo que se le dé ayuda. Y ahí, ¿cuál es el pedido concreto a la Defensoría del Pueblo? Una acción de protección frente al cumplimiento de la sentencia. Y ahí por eso digo, incluso hay actores maliciosos. ¿De cuál sentencia, si es tan amable? Perdón, es un tema un poco enredado. ¿A cuál sentencia se refiere? A la sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales, donde pide que se deje sin efecto lo actuado por el Ministerio de Agricultura y se los restituya las tierras a sus legítimos dueños. Asumamos que este parque metropolitano de Quito pasa a manos de la comuna. ¿Abrirá esto otra serie de procesos asambleísta Cabascango, poniendo en duda, quién sabe, si incluso otros territorios en Quito? Pues recordemos que la Fundación Española de Quito data del año 1534 y entonces no había sino las culturas autóctonas de Ecuador en esta zona. El tema de Tanda Pelileo tiene su título de propiedad registrado en el registro de la propiedad. No estamos hablando de posesiones, estamos hablando de títulos de propiedad que pide la comuna que se respete. Yo creo que ahí hay una confusión y es de donde parte en 1978 desde el Ministerio de Agricultura pretender decir que como es comuna, entonces la propiedad es del Estado y con ese argumento querer liquidar. A mí me parece, o sea, si ponemos como ejemplo la comuna Tanda Pelileo en un proceso de fiscalización y de investigación, nos vamos a tener en cuenta las irregularidades que ha cometido durante todos estos años el Ministerio de Agricultura y especialmente los municipios a nivel del Ecuador. O sea, vamos a encontrar escritura sobre escritura sobre escritura sobre territorios de las comunas y comunidades. Bien, y eso hay que no tenemos más tiempo para seguir en este tema sin desmerecer su importancia, sobre todo para la capital de la República, pero no quisiera dejar de contar con su criterio sobre la ley de comunicación. La ley de comunicación, tras haber pasado por la Asamblea, el presidente de la República ha recibido un veto
y a través de este veto se han determinado, según la Presidencia de la República, 17 inconstitucionalidades que tendrán que ser revisadas primero por la Corte Constitucional. ¿Cuál es su opinión sobre esta ley de comunicación? ¿Qué debería pasar? ¿Qué aspiraría usted que pase? ¿Que se ratifique lo que decidió la Asamblea aprobando ese informe de minoría para convertirse en la nueva ley de comunicación? ¿O qué? ¿Cuál sería su aspiración? Bueno, lo que esperaríamos los y las ecuatorianas es que el presidente Guillermo Lasso cambie su equipo asesor jurídico que le hace cometer varios... Yo le agradecería si es que puede responder la pregunta concreta que le hago. No derivemos todo a Guillermo Lasso, a su equipo. ¿Cuál es su aspiración sobre la ley de comunicación? ¿Qué es lo que aspiraría que pase? Es que, estimado, no podemos decir otra cosa. O sea, ha hecho cometer tantos errores que habla de inconstitucionalidad cuando el presidente Guillermo Lasso manda una ley de urgente económico que violenta todos los derechos laborales. Entonces, lo mismo pasa en la ley de comunicación, es regresiva de derechos. O sea, para el presidente Guillermo Lasso, ser regresivo de derechos es lo que hace la Asamblea Nacional, que intenta garantizar derechos constitucionales, y en cambio él sí quiere lanzar proyectos de ley que violentan, y que eso sí violenta derechos constitucionales. Y yo ahí sí, la recomendación sí lo haría de que el presidente Guillermo Lasso primeramente cambie su equipo asesor que le ha hecho cometer errores. En el tema de la ley de comunicación, el tema de la autorregulación es lo que está pasando hoy, y vuelvo a decir sobre el Tanda Pelileón. Sin investigación de los medios de comunicación, se pretende decir que la comuna es invasora. Vayan, averigüen, investiguen los documentos que tiene la comuna y de ahí saquen un criterio. Y eso es justamente lo que nosotros rechazamos, lo que pretende hacer el presidente Guillermo Lasso, de decir la autorregulación. Entonces, ¿quién les regula a los medios de comunicación que saquen acusaciones sobre una comuna o mucho más, así vinculándome a digamos, autoridades de la función legislativa, en el caso mío, diciendo que yo también entro dentro de este proceso de invasión, cuando yo, desde que dejé de ser presidente del pueblo Quitucara, ya incluso ahora el nuevo presidente es el que acompaña los procesos. Entonces, esos sentidos de querer privatizar y darles potestades para que hagan lo que quieran los medios de comunicación, nosotros no acabamos. ¿Usted cree que la ley de comunicación del 2013 sí regulaba debidamente a los medios de comunicación? Hay que reformar, pero hay que reformar de manera objetiva y más que todo que garantice derechos. Esa reforma objetiva y que garantiza derechos está contenido dentro de ese informe de minoría, que es la propuesta de la Asamblea aprobada, que fue a manos del presidente. En su parte, sí. Yo creo que eso sí hay que reconocer, que hay una gran parte que hay regulación y que garantiza lo que establece la Constitución también. Por tanto, ¿estaría usted de acuerdo con que esa ley se ratifique eventualmente? Claro que tendrá que seguir ahora un procedimiento. Bien, gracias a abogado Cavascango por habernos acompañado. No, gracias a ustedes más bien, y un saludo, y esperemos en una próxima también estar comentando algunos temas u otros temas que también lo estamos llevando adelante dentro de la comisión. Muchas gracias. El abogado José Fernando Cavascango es asambleísta por Pachacuti, es considerado como uno de los rebeldes de Pachacuti. Votó inorgánicamente en esta ocasión en favor del juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura.